Arratsaldeon, buenas tardes, salam aleikum. Eskerrik asko grebalariak zuen borroka eredugarria delako. Eskerrik asko elkartasuna adieraztera etorri zareten guztioi. Klase bat garela berriro erakutsi duzuelako. Eskerrik asko, muchas gracias, Shukran leka. Muchas gracias, decía, en primer lugar a los huelguistas, porque vuestra lucha es ejemplar. Muchas gracias también a todas las personas que habéis venido a mostrar vuestra solidaridad, porque habéis vuelto a demostrar que somos una clase. ¡Hola, Guille Borroka! ¡Viva la lucha obrera! Hemos vivido y vamos a vivir tiempos difíciles. Un nuevo virus se ha unido al virus de siempre, el virus del capitalismo. Un capitalismo que viene a por todo y quiere que otra vez seamos la clase trabajadora la que pague la crisis. Vivimos llenos de limitaciones, unas lógicas y necesarias y otras más que cuestionables. Porque donde empieza el capital parece que terminan las limitaciones. Prohibido todo menos trabajar y engordar al capital. El trabajo en el campo no ha parado ni en lo peor de la pandemia. Se le ha llamado esencial. ¿Esencial? Pues muy bien. Ya va siendo hora de que ese trabajo esencial sea reconocido. No solo con aplausos, sino con condiciones dignas, como se merece. Pero mejor será dar la palabra a quien mejor lo sabe. A quienes hoy y aquí son los protagonistas, los trabajadores en huelga y su representante Abderrazak Ayachi. Hola, buenas tardes. Salam alaikum. Somos trabajadores del campo navarro, de la empresa Abelio Portoles, viejos, como podría ser de cualquier otra. Somos trabajadores y vivimos en nuestro trabajo. Cultivar y recolectar la rica verdura de la ribera. Somos trabajadores que vivimos al norte de África. Y venimos a Navarra a ganarnos la vida. Y ahora somos navarros. ¿Por qué? Vivimos y trabajamos en Navarra. Somos trabajadores y ya somos navarros. Ya estamos realmente orgullosos. Somos trabajadores y ya queremos trabajar. Nuestro compañero Mohamed también quiere trabajar. Queremos trabajar, queremos hacerlo en condiciones dignas, no muchas horas, ya muy baratas. No dejarnos la salud, no sin saber cuándo y hasta cuándo, no sin derechos. Hoy hemos hecho huelga y mañana volvemos a trabajar, porque sepa la empresa que seguimos dispuestos a continuar la lucha que hoy empezamos, porque somos trabajadores y ya queremos trabajar en condiciones dignas. Ya por eso lo pedimos a la dirección de la empresa públicamente y adelante del pueblo Bonuel. Dos cosas. Una, que contratate a nuestro compañero Mohamed. Dos, que sienten hablar para solucionar los problemas
pasados y actuales. Queremos mejorar, será por el bien a todos. Quiere la empresa este camino estupendo. Estupendo. Y lo queremos trabajar dignos y al personal hasta conseguirlo. JK. JK. نحن عمال من ريف نافارا ننتمي إلى شركة أبليو بورتوليس وأبنائه كما يمكن أن يكون من أي شخص آخر. نحن عمال ونعيش من عملنا من زراعة وجمع الخضروات الغنية في الريبيرا. نحن عمال قدمنا من شمال إفريقيا إلى نافارا لكسب لقمة العيش، والآن نحن من نافارا لأننا نعيش ونعمل في نافارا. إذا نحن نافاروس ونحن فخورون بشكل مضاعف. نحن عمال ونريد العمل كما يريد زميلنا محمد العمل. نريد أن نعمل ونريد أن نفعل ذلك في ظروف ملائمة ولائقة، ليس لساعات طويلة ورخيصة جدا. نريد أن نتحسن، سنكون ذلك لصالح الجميع. هل تريد الشركة ذلك؟ عظيم. خلاف ذلك سنضطر إلى السير في طريق مختلف. نريد عملا لائقا ولن نتوقف حتى نحصل عليه. عاشت الطبقة الشغيلة. ياما ياما General de los trabajadores que nos vamos a juntar. JK. ¡Despedidos!